estaban conmigo. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Sí, señor. Perfecto. Bien, como lo comentaba, yo sé que algunos han tomado clase conmigo, algunas materias, pero para el que no me conoce, mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero en informática. Me dedico más al tema del área de ingeniería de datos, gerente TI de una compañía y también project management de otra. O sea, ahí ya de manera remota. Bien, miren, la idea central de esta materia que yo siempre trato de llevarla más a tema de análisis de negocio. Anteriormente se enfocaba mucho en que ustedes programaran los modelos matemáticos que se veían acá, o más bien que ustedes vieron investigación de operaciones. Bueno, en algunas vieron un método numérico, otras en investigación de operaciones, eh, y otra materia, no recuerdo el nombre también, que hay muchos modelos matemáticos y estadísticos que ustedes ven en esa materia, que luego se traen aquí para aplicarlo ya como, pero utilizando la computadora. Vamos a decirlo así. Esas fórmulas matemáticas que ustedes vieron en esas materias, esas ecuaciones, algunos modelos estadísticos, bueno, se traen acá para luego ser utilizado para hacer experimentaciones y en cierto sentido crear un nuevo modelo para la misma predicción. Bien, anteriormente era, ok, prográmame eso para saber que usted sabía programarlo, pero ¿qué pasa? Como mi campaña siempre es, de lo que yo digo es, miren, lo importante es saber utilizar o adaptarla o saber seleccionar la tecnología adecuada para el proyecto. A los que han tomado clases anteriormente conmigo saben que yo siempre digo, para los proyectos, o sea, la tecnología debe adaptarse al proyecto, no el proyecto a la tecnología, porque cuando yo adapto el proyecto a la tecnología, lo estoy forzando. Entonces, al momento de yo forzarlo, no va a quedar lo óptimo. Entonces, aquí lo que se quiere lograr es lo óptimo. Entonces, para yo lograr lo óptimo, mi deber es saber seleccionar la tecnología adecuada para yo desarrollar un proyecto. Por eso ustedes ven que hay tanto reclutamiento de personal cuando, ok, yo quiero una web page, entonces yo necesito gente que sepa, por ejemplo, JavaScript, Node.js, dependiendo de lo que yo necesite, React, dependiendo de lo que yo necesite. Ah, pero es una aplicación desktop. Ah, mira, podemos trabajar en C Sharp, la podemos trabajar en Java, la podemos trabajar en .NET. Ah, pero es un proyecto de data design. Bueno, vamos a trabajarlo en R, en Python, todo va a depender. Entonces, esta materia tiene que eso es lo que usted va a estudiar para la próxima semana. Bueno, se lo voy a meter esta semana para que usted estudie, vea los videos, haga los ejemplos. Se trabaja, bueno, comencé hace un año y algo a trabajarlo con Harina. ¿Por qué Harina? Porque es un software que te permite modelar un caso de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno y malo. Bueno, porque la parte de programación te la hacemos más fácil porque prácticamente el programa por ti. Usted tiene que pasarle los parámetros, crear el canvas del modelo, pero hay una parte que es la que más me interesa y es la que también le debe de interesar a usted porque es lo que usted va a utilizar en el día a día, es el análisis de un negocio, de un proyecto para yo simularle un proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene que estar bien claro con las etapas de la simulación, cómo llevar a cabo una simulación, que luego durante el proceso del curso estaremos hablando siempre de lo mismo, de las buenas prácticas, de algunos ejemplos de simulación, donde podemos utilizarle y así sucesivamente. O sea, yo trato de enfocar la materia más a eso, porque una de las partes más difíciles es yo saber seleccionar el proyecto. Porque luego usted verá en una de bueno, los slides que presentemos, que dicen que no siempre es bueno simular. O sea, la simulación viene siendo mi última opción. Y luego veremos por qué. No todo yo debo decir que lo voy a solucionar con una simulación. Y miren que la simulación, debido a todos los avances actuales tecnológicos, ha avanzado muchísimo. Y ya no me sale tan costoso como antes yo lograr la simulación de un proceso. O sea, tiene esa pequeña ventaja ya, de que ya con pocos recursos yo me puedo dar el lujo de hacer una simulación y quizá hacer una predicción de una parte de un proceso.
Entonces, yo saber seleccionar la representación adecuada de un sistema para luego ser estudiado, para yo plantear hipótesis a ese problema, porque al final usted va a tener un problema a resolver. Entonces, ese problema, usted va a tener ecuaciones y algoritmos para presentar ese modelo. Entonces, una vez que yo tengo mi problema, tengo el problema a resolver, tengo las ecuaciones planteadas, los algoritmos que yo entiendo que lleva el modelo, pues entonces yo voy a emplear métodos numéricos. Los métodos numéricos adecuados para yo solucionar eso mediante el uso del ordenador. Por eso le dije que ha avanzado tanto el tema de la simulación, porque viene de la mano con el mismo tema de la inteligencia artificial, porque la misma inteligencia artificial me da un sinnúmero de algoritmos de aprendizaje supervisados, no supervisados, que mediante el uso de las computadoras y también ecuaciones y métodos numéricos, yo llegar a la solución de un problema o a la predicción de un problema, a la predicción de un problema, para yo saber el resultado, más bien para estudiarlos. Yo tengo que saber esos mismos métodos numéricos que yo voy a utilizar. Ustedes saben que son específicos de una determinada disciplina. Entonces yo tengo que comenzar a ver cuáles me convienen para yo utilizarlo. Entonces, ¿qué luego que viene? Ya yo sé mi método numérico que voy a utilizar. Pero falta entonces la parte para yo realizar los cálculos adecuados que yo pueda correrlo mediante mi sistema de computadora que tengo, mi sistema computacional. Porque también ese algoritmo va a depender de qué tan eficiente sea el sistema computacional que yo tenga. Y la eficiencia de mi sistema computacional va a depender de la complejidad que yo le presente para resolver ese problema. Por eso usted verá que luego hablaremos de diferentes métodos de simulaciones. O sea, que algunos son muy buenos que trabajan con pocos números, otros trabajan con simulaciones grandes, como el método de Monte Carlo. O sea, eso lo iremos hablando a la par. Por eso una parte también importante es yo evaluar los resultados de esa simulación. Esto va a tener que ser experimentos físicos. O sea, cuando hablamos de simulación también tenemos que hablar de computación científica. ¿Por qué? Porque usted va a tener matemática aplicada, usted va a tener ciencia de la computación y va a tener modelados. Entonces, todo eso así se van a interrelacionar y eso me da la computación científica. Déjenme compartir, ¿verdad? Mi pantallita. Déjenme quitar esto de acá para así yo poder visualizarlo a ustedes. Ahí está mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ir tomando algunos. Bien. Perfecto. Como le mencionaba, la idea de la misma simulación va muy relacionado con la misma computación. Déjame ver si tengo aquí. Déjame ver si, espera, un segundito que no me está funcionando mi lápiz táctico. ¿O fue que no le di a editar? Sí. Vamos a ver. Bueno, no me quiere funcionar la. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener que hacerlo con este entonces. Porque no me está funcionando la. Está raro que no funcione porque lo estaba usando hace un ratito. Ya. Ahora simplemente para molestar. Perfecto. Miren, como le comentaba, íbamos a tener la computación científica.
donde yo voy a tener matemática aplicada, ciencia de la computación y lo modelado. Ahora, ¿qué iban a hacer ellos? Se iban a interrelacionar. Prácticamente yo iba a tomar la parte donde se une cada una. Pero usted sabe que al final usted va a tener un análisis de esos datos, obviamente, para usted poder explicar ese modelo. O sea, yo tengo un análisis de un problema del mundo real, ese análisis de ese problema del mundo real, yo tengo que llevarlo del mundo real a un análisis matemático. O sea, prácticamente usted va a crear un modelo matemático. Por eso usted verá que aquí se le plantea muchos temas que le dije que ustedes vieron en método numérico, que vieron en investigación de operaciones. Esas materias son un complemento de esta, pero ya, o sea, que si usted pasó esa materia hace mucho, busque esa materia, haga un review, o va a tener que ver algunos videitos de YouTube, ¿verdad? Para recuperar algunos tips de la misma metodología que se utilizaban allá, algunas distribuciones, para poder resolver eso. Bien, entonces, acá, ¿qué es lo que usted se va a concentrar? A concentrar primero en el problema de estudio. Cada semana usted va a traer, bueno, la próxima clase, que viene siendo una semana sí, una semana no, pero son seis encuentros. Bueno, en caso de ser necesario, a veces se dan dos consecutivos, pero rara vez se da, porque casi nunca es necesario. Pero sí siempre tienen asignaciones, tanto en la plataforma como asignaciones que usted trae de su proyecto. Bien, la siguiente semana o la siguiente encuentro, ¿qué es lo que usted va a traer? Sencillo. Es el problema o un planteamiento que usted tenga de un problema a resolver. ¿Qué pasa? ¿De qué va a tratar? Sencillo. Fíjense lo que dice ahí. La simulación es la imitación del funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo. Es decir, que el problema que usted va a analizar, primero, debe ser real. La simulación también debe ser muy específico. Si yo hago una simulación, por ejemplo, de un banco, que prácticamente casi no estoy aceptando simulaciones de banco, porque todo el mundo quiere entregar eso, porque ahí en YouTube son los videos que más aparecen. Y nunca la hacen como deben de hacerla. También con eso estoy siendo muy exigente. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una simulación, por ejemplo, dígase de un banco, ustedes saben que existen muchos bancos. Ahora, esas diferentes tipos de bancos o marcas de bancos tienen diferentes sucursales. Y esas sucursales tienen sistemas diferentes en el sentido de cómo se comportan los clientes de una sucursal, no tienen el mismo comportamiento en otra sucursal. Y por tal razón, los procesos y modelos de atención cambian un poco. Cambian un poco. Por eso cuando yo voy a analizar un problema, yo tengo que saber el lugar para yo poder estudiar las variables que me afecten. O sea, eso es lo primero. Usted tiene que estar claro de esas variables, sí o sí. ¿Ustedes ven la pantalla bien o borrosa? Yo la veo bien. Se ve bien. Se ve bien. Ok, perfecto. Bien. Entonces, como le comentaba, la idea es usted decir, ok, yo quiero una simulación, por ejemplo, poner un ejemplo de un banco. Ok, ¿pero qué tú quieres ver de ese banco? ¿Cuál es el problema a resolver? Que tengo muchas colas de espera, que entiendo que se pierde mucho tiempo en tal servicio y yo quisiera hacer esa simulación. Ahora, fíjense ahí, durante un intervalo de tiempo. Durante el mes de diciembre, que es que donde yo tengo el problema, durante los fines de semana, que tengo mayor problema, en un horario de 8 a 10, que tengo mayor problema, al mediodía, que tengo el mayor problema. O sea, usted va a seleccionar un intervalo de tiempo donde usted entiende que tiene ese problema a estudiar. Entonces, como dice acá, esta simulación puede realizarse ya sea de forma manual o computacional. Pero en nuestro caso va a ser verdad computacional porque va a ser en el software de harina. Ahora bien,
Fíjate que te dice que se puede hacer manual. Porque fácilmente yo tomo una hoja de Excel y yo puedo simular en Excel. Y si el problema no es muy grande, prácticamente yo puedo resolver ese problema con una solución de un algoritmo matemático. Por eso yo le comentaba que no siempre va a ser bueno simular. Ahora, la parte más interesante que te dice, la simulación se basa en un modelo de la realidad que cuenta una historia. Y al observar el comportamiento de esta, nos permite obtener conocimiento acerca del sistema real. Miren ahí, la simulación, para que usted tenga una idea, usted va a crear modelos. Usted sabe lo que es un modelo, ¿verdad? ¿Qué viene siendo un modelo? Dígame antes. El modelo básicamente es el estudio del comportamiento de variables previamente creadas. Es decir, si yo tengo la variable X, yo quiero ver de forma gráfica en ese modelo cómo se comporta en un lapso de tiempo. Viene por ahí. ¿Quién más quiere aportar? Tengo a Raimi. Sí, un modelo también puede ser una simulación, un modelo de algo que se pueda utilizar para simular o para poner a prueba antes de correr. Por ejemplo, en el área de, por así decirlo, una réplica de algo real que uno simula algo antes de llevar a producción. Entonces, si lo aplatanamos. Ah, bueno, alguien más. Tengo por acá a Christopher. Si estás hablando, Christopher, no te escuchamos. Fue sin querer que levantaste la mano. No sé. Ah, bueno, no se escucha. Sí, ahora sí, profe, tiene Ahora sí, muteado el micrófono. ahora sí. Ok. El modelo viene siendo como un prototipo que simula algunas funciones antes de llegar al producto final. Fíjense que ustedes me han dicho la representación del sistema real, el prototipado. Creo que alguien más levantó la mano. Vamos a ver. Ah, no. El prototipado. Pero fíjense, al final es eso. Entonces, como ustedes me dicen, cuando yo digo un prototipo o digo la simulación, yo estoy hablando de una representación de una idea, de un sistema o de un objeto. O sea, cuando hablamos de un modelo, tú vas a representar eso, una idea, un objeto o un sistema. Pero tú lo vas a representar de forma diferente a la entidad. Porque tú lo vas a hacer, tú quieres ver, ok, en este entorno, el entorno real se comporta de una manera. Ahora yo quiero ver qué tal se comporta este sistema cuando yo altero sus variables. Entonces, por eso que se llama una representación de esa idea o sistema. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos de modelo, usted va a crear un conjunto de relaciones matemáticas o lógicas. Matemáticas o lógicas. Que se van a derivar de dónde? De algunos supuestos sobre el comportamiento del sistema. O sea, yo voy a crear mi modelo en base a suposiciones, en base a hipótesis. Porque mira lo que te dice acá la definición. Cuenta una historia. Cuando hablamos de cuenta una historia, él te va a generar historias artificiales de un sistema. Porque él te va a generar, ¿verdad?, un sinnúmero de datos que luego usted tendrá que analizarlo. Por esos datos al final, porque usted está utilizando modelos matemáticos, estadísticos, obviamente van a ser artificiales. Ahora, esas historias artificiales le va a permitir a usted predecir ciertos aspectos del comportamiento del sistema, que eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Entonces, esas historias artificiales son experimentos. Usted va a tener la entrada, salida, un procesamiento de entrada, procesamiento y salida. Usted va a experimentar con ese modelo. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? Usted va a tener etapas para realizar un estudio de simulación
Y en el siguiente encuentro usted va a traer la primera. Definición del sistema. Ojo. En la plataforma usted sabe que está el programa de clase. En el programa de clase te dice la bibliografía, el libro de acá, que ahí tú puedes encontrar más detallada cada una de estas etapas. Ustedes saben que ustedes le pueden solicitar ese libro a la universidad y ellos te lo facilitan. Eh, Ahí como la biblioteca habitual que tienen, que tú haces una solicitud del libro que tú necesitas, te pone la materia y te envían el PDF, o con el nombre, usted trata de conseguirlo también en Google y es más rápido. Como usted entienda, puede conseguir el libro, que también le puede ayudar en las primeras etapas, con el tema de desarrollar un poco más las etapas. Pero fíjense que muchos tienden a confundir cuando dicen, definición del sistema. A veces creen, la definición, me definen el problema. Pero fíjense cuando dice definición del sistema, todo lo que conlleva. Fíjense ahí, cuando hablamos de definición de sistema, todo lo que conlleva esa simulación. Entonces dice, consiste en estudiar el contexto del problema. Consiste en estudiar el contexto del problema. O sea que hay muchas cosas todavía que discutir, que luego hablaremos también en algunas clases. Pero vamos a concentrarnos en eso. Ok, ¿cuál es el problema que tengo? O sea, una vez que yo tenga y yo descubra cuál es el problema que yo tengo, entonces ahí yo comienzo. Porque hay una parte que usted va a tener una definición de los objetivos. ¿Verdad? Como te dice aquí, identificar los objetivos del proyecto. O sea, ¿cuáles son esos objetivos que yo tengo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero predecir? ¿Bajo qué criterios yo quiero hacer esa predicción? ¿Qué es lo que yo quiero comparar? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Entonces ahí usted comienza a crear esos objetivos en base a esas mismas, en base a lo que le estoy mencionando ahora mismo. ¿Cuáles son los valores que yo quiero calcular? ¿Cuáles son los parámetros que lleva mi modelo para que me den un valor óptimo? O sea, eso es lo que yo quiero comprobar. Esos son parte de mis objetivos. O sea, ¿cómo yo voy a medir o voy a especificar los índices de medición de la efectividad del sistema? Y sobre todo, definir el sistema que se va a modelar. Cuando hablamos de sistema, ¿verdad? Usted sabe que van a haber un sinnúmero de procesos, de algoritmos, pasos lógicos que te van a conformar ese sistema. Yo lo puedo ver como un todo. O sea, cuando yo tengo una empresa, tiene diferentes procesos. Quizá usted tome un proceso de esa empresa. Si yo tengo que definir las diferentes etapas de ese proceso para yo poder entenderlo. Porque si yo no entiendo lo que yo voy a simular, difícilmente usted tenga éxito en lo que usted va a simular. Difícilmente. O sea, por eso cuando hablamos de simulación se habla mucho de la complejidad, lo complejo que es simular. Lo complejo que es capturar el conocimiento. Capturar el conocimiento, lo complejo que es capturar el conocimiento de la misma simulación. O sea, todo eso, usted debe de, vamos a decirlo así, plasmarlo. Y lo primero es comenzar a estudiar cada variable. O sea, cuando usted ve un sistema, véalo así, véalo como un algoritmo que cada entidad, cada ente que representa ese sistema, usted tiene que pensarlo como una variable. Porque en harina, esa entidad usted lo va a representar como una variable. Ese tiempo va a ser una variable. O sea, convierta todo en variable. Y de esas variables, ver cuáles son las más importantes, cuáles son las que requieren mayor estudio. Pero yo debo de entender el problema. Yo tengo que estar claro qué es lo que yo quiero resolver. Y si también una parte importante, que a veces que buscamos como una simulación muy simple o un problema muy simple, entonces al final el resultado que te va a dar no te va a permitir dar una conclusión como que valga la pena. O sea, por eso le decía, no todo se puede simular. Porque hay problemas que ni siquiera sin simulación fácilmente sabes tú cuál es el inconveniente que tiene. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Cuando usted viene a simular es porque usted quiere demostrar algo que usted entiende
que cambiando ciertas variables de las que componen ese sistema o ese modelo, se va a alterar o más bien va a mejorar. De eso se trata. O sea, yo tengo que tener un objetivo en mente de mejorar. Entonces, luego te habla de la segunda etapa y te habla de la formulación del modelo. O sea, cuando hablamos de formulación de un modelo, dice, una vez definido con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. Se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. O sea, aquí ya comenzamos a construir el modelo. Pero ya yo sé qué es lo que yo quiero. Ya aquí yo voy a definir todas las variables que forman parte de él. ¿Cuáles son las relaciones lógicas que tiene una variable con la otra? Y una parte importante, los diagramas de flujo que describan de forma completa, ojo con eso, de forma completa el modelo. O sea, de manera lógica, el proceso que yo quiero simular, hago un diagrama que me represente ese modelo, que fallan mucho también en esta etapa. Me hacen un diagrama ahí como con 3 pasos, como entrada, proceso, salida. Entraron los clientes, lo atendieron y salió. No, tiene que hacer un diagrama como parecido a lo que usted vio en lógica computacional, ¿verdad? Pero más para empresa. Un diagrama de estado, un diagrama de procesamiento. Un diagrama que represente el sistema que usted está analizando. Luego usted va a tener otra etapa que va a ser la colección de los datos. Miren, es interesante. Muy interesante. Porque dice, es importante que se definan con claridad, exactitud, los datos que en el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. Ojo con eso. O sea, obtener los datos, porque tiene que definir las fuentes, de dónde usted lo va a obtener, cuáles son sus fuentes. De un sistema transaccional que ellos tienen, de la capa de gerentes que tienen, de un sistema transaccional, de un CRM. Entonces yo voy a definir lo que yo voy a obtener de las diferentes fuentes de datos porque miren lo que pasa con esto. Y esta es una de las partes más importantes. Donde acá cada detalle cuenta, los tiempos que usted tiene que analizar, el tiempo que duró en una fila, el tiempo que dura cada servicio, para yo ver qué es lo que me conviene a mí analizar. Yo tengo que saber qué tiempo. Si en un banco, por ejemplo, yo voy a un banco, una gente va por un solo servicio. Sí, pero puede ir por 2 servicios. También. Puede ir por 3. Sí, también. Pero de esos 3, ¿cuál es que mayormente van? Mira, tal. Y la siguiente combinación, ¿cuál sería? Tal y tal tiene una probabilidad más también, que casi siempre cuando hacen esto también van por tal servicio. Porque esas mismas probabilidades es que usted le va a poner a su simulación, porque la idea es que arroje datos reales. Esa es la idea. Porque si yo hago una mal captura de los datos, como digo siempre, si a mi modelado yo le pongo datos basuras, el resultado va a ser datos basura. Por consiguiente, usted debe que definir con claridad y exactitud los datos de ese modelo. O sea, como yo le dije, usted va a tener un sinnúmero de fuentes de donde capturar, incluyendo las opiniones de expertos. No conseguí nada hasta por experimentación. Bueno, sería la última opción. Yo comencé a inventarme los números, porque entonces usted va a hacer un modelo de simulación que al final va a utilizar la estadística para entonces luego también tratar de predecir algo. O sea, como usted va a hacer como una predicción de otra predicción. Ahí como que el margen de error crecería aún más. La idea, ¿verdad?, sería tratar de minimizar el margen de error posible. Luego viene implementación del modelo en la computadora.
sea, con el modelo definido, el siguiente paso es decidir la utilización de algún lenguaje, como ese aquí, Fortran, Algo, Lib, etcétera, o un paquete. En este caso, yo le dije Rockwell Arena, es el que teníamos nosotros utilizando. Este de acá, Rockwell Arena. Luego sería verificar. Perfecto, hice mi modelo. Ya tengo la fuente. Estoy claro del contexto del problema. Tengo un diagrama. Ahora voy a comprobar que el modelo de simulación cumple con los requisitos de diseño para lo que se elaboró. Yo estoy evaluando si voy a habilitar 2 cajas, programar la estoy haciendo con una. Pero yo dije que la capacidad máxima de la cola era de tantas personas, pero nunca llega a esa capacidad máxima. Y lo que yo quiero ver cuando tengo la capacidad máxima, ¿qué sucede? ¿Cuántos se me van? Pero mi modelo entonces no cumple con por lo menos lo básico que yo necesito para yo hacer mi análisis. O sea, yo debo de verificar esa parte. O sea, yo tengo que, como dice ahí, evaluar que el modelo se comporta de acuerdo a su diseño del modelo. Validación. Validar el sistema. Fíjense bien. Dice, a través de esta etapa es valorar las diferencias entre el funcionamiento del simulador y del sistema real. Ojo con esto. Y lo voy a mencionar durante varias clases, porque siempre pasa lo mismo. Yo tengo el sistema real, ¿verdad? Usted va a tener el diagrama del sistema real. ¿Cómo es que está funcionando en la actualidad? Y usted tiene que hacer una corrida para que él simule en base a cómo funciona en la actualidad. Pero entonces luego usted tiene que tener un escenario que es lo que usted está proponiendo. Porque al final lo que se quiere es que usted haga las comparaciones entre las dos. Entonces ya ahí yo valido mi modelo, como dice ahí, la opinión de expertos sobre los resultados de la simulación, la exactitud con que se predicen datos históricos. Pues si yo tenía tantos clientes que el sistema colapsaba, por ejemplo, pues debería de colapsar también en el modelo real. Disculpa, pero fue una pregunta. Bro. Ajá. ¿Usted nos va a mostrar un ejemplo de un esquema que usted tenga sobre el proceso, de cada proceso que lleva? Repíteme otra vez. O sea, un ejemplo que usted tenga ya definido de un modelo que usted haya creado o algo. Bueno, yo mayormente lo creo mucho por utilizando Python, modelos de predicciones. Anteriormente yo también le ponía a ustedes, y vamos a ver, o sea, vamos a ver un ejemplo también de código, etapa por etapa, qué es lo que se hace, las diferentes fórmulas matemáticas que se utilizan, eso sí. Van a haber muchos casos de estudio, eso es seguro. A ustedes yo les dije que se le iba a poner en harina para más fácil, para concentrarnos más en lo que a mí me interesa, que es el modelo de negocio. Pero sí, cada etapa, por eso yo le decía que cada semana vamos a ir trayendo, no lo vamos a dejar de que el proyecto de que para la última semana, no, o los últimos de que 2 semanas, no. Cada semana yo te pido algo, por ejemplo, la definición, para que la vayamos evaluando. Y yo ir guiándote para que te salga bien. Eso va a ser así. Pero sí vamos a analizar muchos casos de esto. Eso sí, que lo vamos a analizar, sí. Casos de simulación. Y lo vamos a ver como la parte cruda, por así decirlo, con el código y las etapas. ¿Cuál sería la idea de la simulación? Eso lo vamos a ver. Eso como en la tercera clase vamos a ver más o menos eso. Porque aquí se trabaja mucho con variables aleatorias, la distribución de Poisson, la distribución normal, la distribución exponencial. O sea, son muchos temas para luego usted aplicarlo al proceso de la simulación, realmente. Y sí, también le voy a mostrar una documentación de más o menos qué es lo que usted tiene que lograr, qué es lo que yo quiero que usted logre o me muestre, por así decirlo. Bien, entonces acá la comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar el sistema real y la aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroja el experimento de simulación. Eso es cuando yo voy a validar. Ahora, hay otra parte, que la experimentación. La experimentación con el modelo se realiza después que éste haya sido validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y en realizar un análisis de sensibilidad
de los índices requeridos. Y luego viene la parte de la interpretación. Entonces aquí es la parte más interesante. Miren, ¿qué pasa? Cuando usted hace una simulación, que luego veremos eso, no se preocupen, y también voy a mandar el tutorial que usted debe ver, que voy y le digo, esta materia es bien fácil. O sea, si usted le dedica el tiempo, que tampoco es mucho, es bien fácil. O sea, como se está dando ahora, es para que nadie repruebe la materia. Ahora, también que usted aprenda a analizar un proceso y hacer recomendaciones de optimización, pero no en decir, yo entiendo, yo creo que debería mejorar. No, sino demostrando con datos cómo mejoraría ese proceso, cómo mejoraría. Que miren, que por eso yo le decía, nos vamos a concentrar en temas como de inventarios, de colas, pero ¿por qué? Señores, cuando se simula, realmente lleva un gran tiempo, lleva un gran costo. Los profesionales de simulación, yo les soy honesto, son escasos. Son escasos. ¿Por qué son escasos? Bueno, porque no todas las empresas están dispuestas a pagarte un dinero por una simulación. Es la realidad. Ahora, nosotros debemos de conocer de simulación, de los procesos de simulación, para analizar partes de un sistema, claro que sí. Muy importante. Que usted aprenda que cuando yo quiero hacer una recomendación, yo debo de enfocarme y analizar bien ese proceso, hacer un planteamiento y con un software como Harina, señores, en Excel también puede ser, dependiendo si el problema no es muy grande. Por eso le digo que yo trabajo mucho con temas de ciencia de datos. Hay muchísimos algoritmos de predicciones que te ayudan. Y tú utilizas modelos matemáticos. Tú utilizas modelos matemáticos. Por eso que ustedes ven que hoy en día los grandes monstruos como AWS, Google Cloud, Azure, te ofrecen un sinnúmero de herramientas que te permiten crear modelos para hacer modelos de Machine Learning, para hacer simulaciones, o más bien predicciones. Y las mismas etapas de acá de la simulación, que por eso yo digo que ya de la ciencia de la computación, por eso le mencioné al principio el tema de la ciencia de la computación. Ya cuando se habla de simulación, la simulación cae también dentro de la ciencia de la computación. Por eso es que usted ve que el lenguaje R se ha hecho tan famoso, sobre todo para temas de simulación, de sistemas de simulación, pero financieros. Se ha hecho muy famoso. Y miren que una de las partes que yo espero llevar luego de esta materia es eso. O sea, que se pueda dar en R, pero para eso, ¿verdad? No se lo va a complicar porque usted tendrá que tener un background o una materia donde ustedes vean lenguaje de ciencia de datos, ¿verdad? Y allá le muestren Python y R nada más, y luego usted llegue acá, que eso sería, ¿verdad? Habría que tener una modificación del pénsul de la carrera, pero ojalá y se logre. Porque sería bien chulo que usted cree modelos utilizando una tecnología que le sirva para, ¿verdad? Para la vida. Porque como vuelvo y lo repito, el software Harina con el correo suyo, creo que le dan, bueno, creo no, le dan una licencia de estudiante, eh, pero tampoco no es que es barato. Es el software. Por eso le digo que a veces, si nos vamos a la realidad del asunto, si nos vamos a la realidad del asunto, se hace un poco cuesta arriba de que tú vender un proyecto de simulación como tal. O sea, llevar las buenas prácticas de una simulación, porque tú necesitas profesionales de diferentes áreas, incluyendo expertos en estadísticas, expertos en matemáticas. Porque recuerde, pero yo no espero que usted me haga un análisis de un experto, pero por lo menos comparándome los datos. Por eso le decía que usted hace dos, compara con el tema de interpretar, que la conclusión que usted vaya a dar sea en base a los datos que le arrojó la simulación. No que usted diga, no, que yo entiendo tal cosa, pero los datos dicen otra. No, es en base a los datos. Iremos viendo eso, no se preocupen. Y una de las partes más interesantes, la documentación, que también le voy a mostrar más o menos qué es lo que yo quiero o cómo que yo quiero esa documentación. Durante cada semana iremos hablando de cada una de las etapas que mencioné ahora. Iremos detallando luego más de cada una. Usted sabe ya que para la próxima usted se va a leer la primera, que es la definición. Ahora, la parte de la documentación, una de las más importantes. Fíjense que te dice que hay dos tipos de documentaciones. Una técnica
y al manual de usuario de cómo utilizar la simulación. Es decir, un tema de print screen. Mira, aquí tú puedes cambiar tal parámetro. Por ejemplo, a mí las tareas, cuando yo les ponga tareas de simulación o un caso de estudio de una simulación, que son muy sencillos, pero usted tiene que entregármela haciéndome print screen de dónde usted está configurando el valor y qué es lo que usted quiere lograr con ese valor ahí. Tiene que definirme exactamente qué es lo que usted está haciendo paso por paso. Una parte interesante de acá, usted puede trabajar en grupo de 2 personas. ¿Usted quiere trabajar solo? Perfecto, trabaje solo, tampoco tengo problema. Ahora, el que quiera trabajar, lo que trabaja en grupo de 2 personas, algunas tareas yo le indico cuando la pueden hacer en grupo, si están en grupo. Yo digo que pueden trabajar en grupo. Si usted quiere trabajar con un compañero bueno, usted lo puede ir seleccionando, luego usted me informa, fulano y fulano. Bueno, el día que vayan a la próxima encuentro que vamos a presentar la definición, que eso es lo que usted va a traer, que es lo que usted pretende simular. Entonces ahí podemos hablar también de ese tema. Bueno, pero tenemos lo que es la documentación, que ya ustedes saben, y dice área de aplicación de la simulación. Miren ahí todas las áreas: diseño y análisis de sistemas de producción, análisis de sistemas financieros o económicos, análisis de sistemas financieros, una de las áreas que hoy en día que más se aplica. Evaluación de software y hardware, sobre todo hardware. Imagínense que yo cada vez que quiera construir un microprocesador tenga que construirlo para fallo y error. ¿Usted sabe lo que cuesta construir un microprocesador? Por eso existen los simuladores. Ellos comienzan a agregar la pieza de manera y simulando, simulando, optimizando, y luego cuando tienen un prototipo o un modelo bien acabado, entonces lo construyen para ver ya la realidad del asunto. Imagínense en los vuelos también, que ustedes saben que trabajan en simuladores. Bueno, no vamos a ir lejos. Aquí en República Dominicana, ya cuando usted va a sacar la licencia, ¿verdad? Usted está haciendo el test en un simulador, que también está una parte interesante. O sea que la simulación también ha ido llegando, ha ido avanzando mucho más, debido a al avance tecnológico, lo ha permitido, porque ya prácticamente es real. O sea, tú lo ves como si fuera un entorno real. Determinación de políticas de inventario, manejo de bosques, diseño de sistemas de comunicación y protocolos. Los que trabajan en networking, ¿verdad? Ustedes han escuchado, hay un GNC3, un Packet Tracer, son simuladores, donde yo simulo una red real y cuando yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo también en parte de cybersecurity y telecomunicaciones, por ejemplo, la red de la empresa yo la tengo prácticamente simulada en un entorno, que cuando quiero hacer nuevos cambios, nuevas actualizaciones, primero se aplican en el simulador para yo ver el comportamiento. Llegó un sistema operativo nuevo. Usted no puede ir al servidor de producción e instalar eso. Usted tiene que instalarlo y evaluarlo. Evaluar el comportamiento de ese nuevo update. Porque imagínense que usted instale esa nueva beta, esa nueva update, y luego tenga problemas. Pues tiene que tener réplica. Anteriormente era más difícil, por eso le digo la evolución que ha tenido. ¿Tú sabes lo que es el costo de tener 2 servidores? Bueno, más anteriormente, que el hardware era tan caro, el almacenamiento era tan costoso. Ya en la actualidad se hace un poquito más fácil yo tener esos diferentes escenarios. O sea, porque ya un ordenador no te cuesta mucho. Exactamente, ese emulador GNC3, muy bueno a nivel de uno de los mejores emuladores para el tema de telecomunicaciones y cybersecurity. Prácticamente tiene todo. Prácticamente tiene todo lo que tú necesitas. Mire que deberían ustedes, como ven redes, utilizarlo, la verdad, para que vean por lo menos las configuraciones básicas de esos equipos. Bien. ¿Cómo le llaman, profe? ¿Cómo le llaman al simulador? Reino lo escribió ahí por el chat, emulador GNC3. Ok. Bien interesante ese emulador. Ese emulador te trae una imagen prácticamente real del sistema, que eso es lo bueno. O sea, que las imágenes que tiene el emulador, tú instalas Windows en computadora ahí mismo. O sea, tú haces un escenario prácticamente real en un simulador. Eso sí que tú sabes que tiene que tener cierto procesamiento. No, y realmente no tanto, porque una computadora con 8 GB de RAM y procesador 5 y 3 funciona. O sea, todo va a depender de qué tan grande tú vas a hacer la red. Porque si uno va a aprender tantos equipos, te funciona a la perfección. O sea, es bien interesante. ¿Cuándo simular?
Señores, ¿cuándo simular? Miren bien. La simulación permite el estudio y experimentación con las interacciones internas de un sistema complejo. Si el sistema es complejo. Permite ver los efectos que un cambio produce en el comportamiento de un sistema. El conocimiento ganado en diseñar un modelo de simulación puede ser muy útil para sugerir mejoras en el sistema que se estudia. Sirve como herramienta pedagógica, ¿verdad? Para diferentes capacidades de hardware, para una máquina se pueden determinar sus requerimientos. Perfecto. Tengo ventajas. Una de las mejores es esta, probar hipótesis acerca del qué y cómo de algún fenómeno. ¿Por qué ocurre y cómo ocurre? El poder de responder la pregunta de tipo, ¿qué pasaría si? Esa es una también de las más poderosas. ¿Qué pasaría si abriera esta caja? ¿Qué pasaría si yo elimino esta? ¿Qué pasaría si nada más atiendo los servicios que son de tal tipo en esta caja y los otros en esta caja? ¿Qué pasaría en el tema de inventario, por ejemplo, en almacenamiento? Tales productos los voy a recibir en tal horario. O voy a utilizar tantas personas para tal producto. O sea, me da esa capacidad de estudio. Pero asimismo tiene de ventaja. La construcción de un modelo no es fácil, ni cualquiera puede llegar a hacerlo. Requiere de una preparación especial. Los resultados de la simulación pueden ser difícil de interpretar. Realmente, las que ustedes hacen no, pero sí simulaciones complejas, utilizando métodos numéricos complejos, interpretar esos datos. Por eso te dice que tiene que ser un especialista y que muchas veces los expertos tienen que interpretar los datos. O sea, muchas veces tú como ingeniero en sistema tienes que acompañarte de un equipo. Porque a veces nos confundimos. La simulación, el ingeniero en sistema. No, mentira. El ingeniero en sistema se encarga prácticamente de crear los modelos, ¿verdad? Como si fuera un ingeniero de datos, de capturar la data, de hacer un análisis de lo que va a hacer. Pero los expertos en el área tienen que apoyarte para la toma de decisión o interpretación de la data. Dígame, Raimi. Sí, también es un tanto difícil porque cuando uno simula o emula, uno trata de interpretar lo más cercano a la realidad, pero nunca va a ser igual. Exactamente. Esa es Esperamos una cosa y cuando se implementa y llegamos a la realidad es otra. Miren, tan sencillo como lo dice Raimi. Yo recuerdo, para que tengan una idea, yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando redes, lo hacíamos en Packet Trace. Y hicimos un CCNA completo en Packet Trace. Prácticamente no le pusimos la mano a los equipos reales. Pero te voy a decir la verdad, cuando a mí me tocó la primera vez enfrentarme y vi un router frente a mí, real, que hasta la gráfica subía diferente, yo me puse medio nervioso. Al principio yo estaba como, ¿y esto va a funcionar? ¿Y qué pasa? En el simulador a mí no se me va a desconectar un cable de red que me lo llevé por los pies o lo dejé mal conectado o no voy a tener un patch cord dañado. No lo voy a tener porque el simulador no tengo esos tipos de escenarios. No se me va a calentar el equipo porque el aire está dañado. Eso no va a pasar. Dígame antes. Por lo menos, a mí no me ha tocado la mala experiencia de que un modelo no me funcione, por lo menos en lo que yo hago, después que lo hago, claro. El comportamiento de ciertas variables al futuro no es el mismo quizás que de los eventos pasados. A lo que me refiero es lo siguiente. Si uno puede localizar ciertos escenarios de cómo predecir cierto comportamiento que se mantiene fijo a lo largo del tiempo con una data que sea fiable, como en mi caso, que yo mido mucho variables de tiempo, variables enteras, o sea, por así decirlo, X cantidad de clientes que hace X cantidad de cosas en X tiempo, etcétera. Y hasta ahora los modelos me han funcionado bien y los he hecho casi a mano con Excel cuando no son demasiados registros. O Exacto. sea que yo entiendo que a veces hacer los modelos a mano y directamente con un simulador puede ser muchísimo más efectivo. No sé, desde mi opinión.
No, es que es así. Por eso yo le decía que la simulación, yo estoy siendo honesto, la simulación es tu última opción. Tu última opción. O sea, porque si yo puedo experimentar con el mismo sistema, es mejor. Si el sistema me da chance de yo hacer algunas pruebas con el mismo, ya me ahorro ese tiempo. Y si lo puedo hacer mediante un modelo matemático, si lo puedo hacer mediante Excel, es mejor que yo llevara a cabo a un software prácticamente de simulación e implementarlo. O sea, porque, como dice antes, si tú conoces bien el escenario y la data, que ese señor, porque esa es tu materia prima. Si usted va a hacer unos zapatos y la piel no es buena, usted sabe lo que va a pasar con sus zapatos, donde que usted baile dos bachatas, dos merengues. ¿Verdad? Se va a complicar. O sea, es lo mismo que pasa. Es lo mismo que pasa. Yo debo de saber seleccionar la data para que mi modelo entonces sea lo más correcto posible y se va a acercar mucho a la realidad. Y luego dice hacer el análisis y el modelo de simulación puede ser muy caro, tanto en tiempo como en dinero, porque requiere mucho tiempo, un equipo táctico, como dice ahí, de especialista. Eso quiere decir que no te van a cobrar para nada barato. También son de las desventajas que va a tener. Bien. Miren, ya estos modelos de simulación, ustedes van a tener una tareita con respecto a eso. Vuelvo y les repito. Van a encuentros que hablo yo, hay encuentros que van a hablar ustedes con la misma tarea que vamos aquí a interactuar, que me van a presentar. Porque recuerde que una de las que muchos alumnos se pierden con eso. Y siempre los maestros fallamos también en eso, porque siempre venimos a dar clases como en lo tradicional. Y no debería ser así, debería ser una clase más interactuando. Te pongo una tarea, tú investigaste, ustedes traen preguntas, hablamos de temas y cosas así. Pero bien, también yo tengo que presentar algunos temas que yo entiendo que son de importancia para luego poder sacar la opinión de ustedes. Pero van a haber tareas, por ejemplo, como los modelos de simulación, las cuales luego ustedes hablarán conmigo y iremos analizando los diferentes modelos, las ventajas y desventajas de cada uno, dónde podemos aplicarlo. Esa tiene que ser la temática de la clase. Por eso ustedes van a tener que leer un poquito, ver algunos tutoriales, van a tener tiempo. Entonces, el error que usted puede cometer es semana tras semana no ir a la par, como de traer lo que se le pide. Pero ya usted sabe que en el próximo encuentro usted tiene que traer la definición de ese problema. ¿Qué es lo que usted quiere simular? ¿Qué es lo que usted quiere resolver? Eso tiene que hacerlo sí o sí. Porque si lo deja para última hora, le vuelvo y le repito, esto no es complicado para nada. Pero si le deja para última hora, va a ser una documentación muy pobre y quizá la simulación le dé un fallito y luego usted no le dé tiempo ni corregirla. Entonces, por eso es muy, pero muy importante que vaya trabajando semana tras semana. Y vuelvo y le repito, esto es una tontería. Porque usted va a estudiar un problema que quizá, o un sistema que usted conoce. Entonces, todo lo que tiene que ir detallando, lo que usted mismo va a encontrar cosas que quizá usted nunca vio. Porque eso se trata de esto. De aprender a estudiar sistemas, de poder crear modelos. Pero modelos, vamos a decirlo así, bien formados, con una estructura en base a datos. Con una estructura en base a datos, que los refuercen, que sus columnas sean los datos. Para usted traer información de ahí y luego tomar decisiones, convertirla en conocimiento. Esa es la idea. Bien, si tienen alguna pregunta, bueno, me la puedan hacer. Esta clase obviamente va a estar en el canal de YouTube. El canal de YouTube está ahí, el link está en la plataforma. Cualquier cosa, estaremos a la orden ahí también por el grupo. Cualquier pregunta, miren, cualquier pregunta, traten de hacérmela por el grupo. Si me quieren, bueno, ya si algo personal, me etiquetan por el grupo. Porque si me escriben privado, tiendo a durar mucho para responder. Y a veces no respondo, porque me escriben muchas personas. Porque imagínense que nada más no son ustedes. O sea, tengo otras materias en otras universidades, más temas de trabajo. Entonces, al escribirme tanto, a veces yo atiendo los primeros 5 o 10 chats que yo veo. Y siempre digo, bueno, si es importante, me van a volver a escribir de nuevo. Ahora, si ya tenemos el grupo y usted puede hacer una pregunta, si es de clase, todo lo que tenga que ver con clase por el grupo, porque esa misma duda que usted tiene la puede tener un compañero, ¿verdad? O un compañero le puede responder hasta más rápido que yo y luego yo confirmarle, es así, es así.
o bueno, o yo contestarle también y ya la duda que tenía otro compañero, entonces ahí ya se la respondo a todos. Bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el próximo encuentro, que también le colgaré la fecha en plataforma y también por el grupo de WhatsApp. Chévere. Bien. Gracias, profesor. Bien. Ya ustedes saben, que la pasen bien. Gracias, Juan. Paso bueno.